Bien, pues buenos días. Buenos días. Me voy a presentar, después de lo que ha dicho Freddy, me tengo que presentar obligatoriamente. Bueno, pues mi nombre, como ya sabéis, es Kevin. Vengo de la iglesia de Archena. Estoy casado con Raquel, la hija de Abel. Y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Es verdad que alguna vez he estado aquí, sobre todo con los jóvenes, que supongo que sí que me conocerán prácticamente todos. Y bueno, la primera vez que estuve en esta iglesia yo creo que fue en el año 1996. Ha llovido, ¿eh? Pues Que no era aquí, era ahí. Eras pequeño. Era ahí. Yo me crié corriendo por ese local. Recuerdo a Ramón y a Eunice, recuerdo a Luis y a Ana Laura. Tengo recuerdos muy gratos de este local. Yo me crié en Puente Tocino, he vivido 30 años en Puente Tocino. Entonces los sábados venía con mis padres aquí a esta iglesia y con algunas familias más, y aquí teníamos unos estudios con Ramón, y yo me iba a la escuela dominical con Eunice. Así que estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Es más, estoy casi seguro de que este púlpito lo hizo mi padre. Estoy casi seguro, porque tengo el recuerdo de haberlo visto. O sea que estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Y nada, muchísimas gracias por la invitación a todos. Espero que sea de bendición para todos. Y hoy, concretamente, me ha tocado explicar un texto en el Evangelio de Marcos. Un texto en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y, a ver, sé que está así un poco decirlo, pero si hubiese tenido que escoger yo un texto libre del Evangelio de Marcos, pues mira, no estoy seguro si hubiese sido pero sí que hubiese estado en un top 3. Es decir, posiblemente hubiese elegido este también. Es que es un texto muy especial. Entonces, acompañadme al capítulo 8 del Evangelio de Marcos y permitidme hacer una pequeña o larga introducción. El Evangelio de Marcos, no sé si os lo han explicado ya, si lo sabéis, no es una biografía. A veces decimos que los evangelios son biografías de Jesús. Sobre todo se lo decimos a la gente incrédula, ¿verdad? Pero no son exactamente biografías de Jesús. Son lo que se llaman biografías teológicas sobre la vida de Jesús. No se cuentan los sucesos cronológicos de la vida de Jesús, sino que se cuenta lo que el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, vio que era bueno para dar la enseñanza que quería dar. Y Marcos centra todo su evangelio en dos preguntas. Del capítulo 1 al capítulo 8, que es donde estamos, va a contestar continuamente una pregunta. ¿Alguien sabría decirme qué pregunta es? Por ejemplo, si yo digo, Jesús va en la barca y de repente empieza una tempestad. ¿Verdad? Sabemos la historia. Los discípulos se empiezan a poner nerviositos y Jesús, que está ahí bastante tranquilote, despierta y dice, detente. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cuando expulsa a demonios, ¿qué dice? ¿Quién es este? A los demonios. La pregunta que Marcos va a ir contestando hasta el capítulo 8 es ¿quién es este hombre? ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos a capítulo 8, versículo 27, que nos va a decir Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, ¿quién es este hombre? Y después de que Pedro nos diga quién es este hombre, entonces se nos va a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué ha venido a hacer? ¿Qué ha venido a hacer este hombre? Entonces hoy vamos a terminar con la sección de ¿quién es este Jesús de Nazaret? Me han tocado en teoría solamente 4 versículos, pero voy a pedir que confiéis en mí, porque no he cogido 4 versículos. Perdona. No he cogido 4 versículos por una cosa muy concreta. Vamos a hacer un pequeño repaso. El capítulo 8 de Marcos es un capítulo que hay que estudiar globalmente, por lo menos los primeros 26 versículos, porque los versículos que me han tocado hoy, que es la sanación del ciego, a partir del versículo 22, es una ilustración gráfica de toda la enseñanza del capítulo 8. Así que os pido, por favor, que confiéis en mí y vamos a explicar un poquito el texto, ¿verdad? Mira, recuerdo una vez que estaba yo en una clase de historia, aquellos tiempos de instituto que ya quedan un poco lejos, cuando el profesor, después de explicarnos un tema de estos difíciles de historia, nos lanzó una pregunta sencilla, pero una pregunta poderosa. La pregunta fue, ¿quién es la persona más importante de la historia de la humanidad? Agüita con la pregunta, contéstala, ¿no? De inmediato, pues comenzaron a surgir un montón de nombres. Unos decían, pues fulano, mengano, no sé qué, no sé cuántos. Todos decían nombres de científicos, figuras históricas, futbolistas. Sin embargo,
el profesor, cuando vio la tontería que estábamos diciendo, nos dijo, la verdadera pregunta no es solo quién es esa persona, sino por qué esa persona es tan importante. La respuesta a esa pregunta creo que revela mucho más de lo que nosotros creemos saber. Esta anécdota a mí me hace pensar en cómo los discípulos de Jesús se estaban enfrentando a una pregunta similar en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es este hombre, no? ¿Cómo se estaban enfrentando ellos a esto? Ellos habían seguido a Jesús durante un tiempo determinado, pero aún estaban luchando verdaderamente con esa pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es realmente Jesús de Nazaret? Porque no basta con saber su nombre, no basta con presenciar sus acciones, sus prodigios, sus milagros. Ellos necesitan comprender por qué este Jesús de Nazaret es tan importante en su vida, porque su presencia, porque la presencia de Jesús de Nazaret cambia completamente todo lo que han conocido y todo lo que van a conocer. Y en este pasaje, Marcos 8, Jesús... Vamos a hacer un poquito de repaso, sé que esto ya lo habéis visto, ¿vale? Vamos a repasar. Jesús, que realiza en primer lugar la multiplicación de los panes, la segunda multiplicación de los panes, mostrando una vez más su poder para alimentar a miles de personas con apenas unos panes y unos pescaditos, ¿no? El texto nos dice que eran 4.000, pero en un evangelio paralelo nos dice que sin contar a las mujeres y a niños, se estima que eran unos 15.000 personas las que alimentó. ¿Y cuánto sobró? 7 canastas, y no eran 7 canastas normales, eran 7 canastas grandes. Tan grandes eran unas canastas que se medían por hombres, es decir, tenía que caber un hombre adulto dentro. Ya sobró comida, ya sobró mucha. Y aquí Jesús en este acto nos reflejó su profunda compasión, por supuesto. Compasión por las personas que estaban hambrientas, pero también tiene un significado mucho más profundo que los discípulos aún no lograban entender del todo porque su entendimiento todavía estaba un poco cegado. Luego, ¿qué pasa? Que se encuentra con un grupo de religiosos, los fariseos, y Jesús les rechaza dar una señal adicional. Ellos han visto ya las señales de Jesús, concretamente la última es la segunda alimentación multitudinaria, y esta gente, estos fariseos, le piden a Jesús una señal del cielo, otra señal distinta, subrayando que tiene que demostrar que viene del cielo. Y Jesús subraya, en vez de eso, subraya que su identidad no depende de satisfacer la identidad de los incrédulos. Finalmente se nos va a mostrar la curación del ciego de Betsaida, que sería el texto que toca hoy, que es un milagro, el único milagro que se relata en todos los evangelios que ocurre en 2 etapas. Y ya veremos eso lo que es. Y nos va a simbolizar de forma gradual el que los discípulos están comenzando a ver quién es realmente Jesús. Eso es lo que nos va a enseñar ese texto. Es un simbolismo, una enseñanza que el evangelista mete ahí para que nosotros podamos entender cuál era el problema de los discípulos y cómo Jesús estaba actuando en ellos. Y así como en aquella clase de historia con la que comenzaba al principio, donde la verdadera importancia de una figura histórica no se revela por su nombre, sino por lo que representa a los discípulos, se encuentran en un viaje de descubrimiento. Están comenzando a darse cuenta de que Jesús no es solamente un profeta, de que Jesús no es solamente un maestro, sino que Jesús es alguien cuya importancia va a trascender todo lo que ellos han conocido. Y este pasaje que vamos a ver hoy nos va a invitar a hacer a nosotros la misma reflexión. No debemos preguntarnos solamente quién es Jesús. Debemos preguntarnos, sino, ¿por qué es tan importante este Jesús en nuestras vidas? A medida que vamos a ir meditando sobre este texto, pidámosle a Dios que nos ayude a ver con claridad, como al ciego de Betsaida, que ya veremos, y a reconocer la verdadera identidad de Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y como he dicho, vamos a ver hoy la porción del Evangelio de Marcos, concretamente desde el versículo 1. Es un pasaje muy extenso, ¿vale? Así que no nos vamos a detener en detalles. Como digo, sé que ya habéis visto gran parte de este texto, pero confiad en mí, como digo, no se puede estudiar el texto de hoy separado del resto, ya que es la conclusión de la enseñanza de los versículos anteriores. Y creedme que vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo global. Bueno, como he dicho, este capítulo comienza con un incidente similar al que se nos presenta en el capítulo 6 de Marcos. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 6 de Marcos? Muchas cosas. Pero si estamos hablando de la alimentación multitudinaria, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 6 de Marcos? Pues que hay una alimentación multitudinaria. El Señor alimenta a una gran multitud ¿con cuántos panes?
5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces, ¿verdad? Y estos primeros versículos, lo que vemos es una lección repetida para un grupo de alumnos a los que les cuesta aprender. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 1. Leo según la Biblia textual. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por la multitud, porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, se desmayarán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. El Señor se encuentra en la región de Decápolis, y se nos dice que una vez más se reunió en torno a él una multitud, un grupo numeroso de personas que no tenía qué comer. Estas personas se habían centrado tanto en las enseñanzas de Jesús que durante 3 días estuvieron siguiéndole y por lo visto no se habían dado cuenta de que sus provisiones habían empezado a agotarse, a menguar. Y esto movió al Señor a compasión. Vemos a Jesús que no solamente tiene compasión por las cosas espirituales, sino que también tiene compasión por las cosas de nuestro día a día. Las cosas de nuestro día a día, como el hambre, también le mueve a compasión. Pero lo interesante que vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en sus seguidores esa clase de compasión. Él le va a dar una lección a los discípulos y quiere desarrollar en sus seguidores esa clase de compasión. Es por eso por lo que Jesús comparte su inquietud con los discípulos, no se la calla para Él. Pero como pasa muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando uno se centra en el problema, pues pierde la oportunidad. Fijaos la respuesta de los discípulos en el versículo 4. Dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? Pues vamos a ver, ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Pues si lo habéis visto 2 capítulos atrás, ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Pues de ese señor que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y alimentar a 5.000 personas, por ejemplo, ¿verdad? Pero estos discípulos no aprenden. Y no quiero ser duro con los discípulos porque yo seguramente hubiese dado exactamente la misma respuesta, porque los seres humanos tenemos un serio problema para aplicar lo que vemos del Señor. ¿La teoría la conocemos? Pues muy bien, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la prueba, pues muchas veces se nos olvidan todos esos principios bíblicos que escuchamos, que conocemos, que leemos. Pero bueno, buena noticia. El Señor, en este texto, en lugar de castigar la torpeza de los discípulos, pacientemente les da la misma lección que les dio en el capítulo 6, en la primera alimentación. Versículo 5. Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud recostarse en tierra y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y los iba dando a los discípulos para que los repartieran, y los repartieron a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y habiéndolos bendecido, dijo que también los repartieran. Y comieron y se saciaron, y de la abundancia de trozos recogieron 7 grandes canastas, que eran como unos 4.000, y los despidió. En esta escena aprendemos que Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Podemos echar nuestras necesidades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y es por esto, por lo que cierran sus ojos. Cierran sus ojos a toda evidencia, como vamos a ver en la siguiente escena del pasaje, versículo 10. Como he dicho, no nos vamos a detener mucho en detalles de momento. Dice: enseguida entró en la barca con sus discípulos y fue a las regiones de Dalmanuta, y los fariseos, para tentarlo, salieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo. Y suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué esta generación busca una señal? De cierto os digo, no será dada ninguna señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó nuevamente y se fue a la ribera opuesta. Esta es la última confrontación de Jesús con los líderes de Israel en la región de Galilea. Fue la última. No tuvo más, porque ya las siguientes fueron en Jerusalén y bueno, ya sabemos cómo acabó la historia. Es interesante notar que los fariseos buscaron a Jesús para discutir. Lo buscaron, no es que se encontraron con él de forma repentina de mira, va Jesús por ahí. No, lo buscaron, se fueron para él, para discutir con él. Andaban buscando a Jesús. ¿Y sabéis por qué andaban buscando a Jesús? Porque no soportaban el mensaje que Jesús predicaba, las buenas nuevas, el evangelio, no lo soportaban, porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia, en sus propias leyes, en su propia legalidad, que odiaban
el Evangelio. Y esta gente veía que Jesús atraía a las masas. Y esta gente tenía preocupación. Y esta gente buscaba la forma de desacreditar al Señor ante toda la ciudad de Galilea. Y por eso le piden una señal del cielo. No le piden una señal, le piden una señal del cielo. Y esto es importante. Porque los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros que ocurrían aquí en la tierra. Pero pensaban que los milagros que sucedían en el cielo no los podía imitar Satanás. Entonces, ¿qué decían los judíos? Mira, me parece muy bien todos los milagros que hace, pero no son esos milagros los que queremos ver. Porque ya sabemos que Satanás, que el diablo, puede hacer eso también. Eso es lo que creían los fariseos concretamente, ¿no? Y es precisamente por eso por lo que ellos le están demandando a Jesús señales del cielo. No vengas con estos milagritos, ya sabemos que el diablo puede hacerlo, haz verdaderamente algo extraordinario, algo que tenga que provenir directamente desde el trono de Dios. No lo sé, detén el sol, como Josué, haz que llueva fuego del cielo, separa las aguas, eso es lo que queremos, una señal del cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 12. Se dice que suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y cruzó al otro lado. Mira, si tú te enfrentas a alguien, si tú tienes una conversación con alguien y le exiges algo, y su respuesta es un suspiro profundo, déjame decirte que lo que sigue no va a ser bueno. Seguro. Ese suspiro de Jesús fue una reprensión fuerte a ese grupo de personas que había decidido rechazarlo como el Mesías que se había profetizado en el Antiguo Testamento, sin importar todas las evidencias que habían visto que apuntaban a él. ¿Quién puede expulsar demonios? Marcos capítulo 4. Estaban los fariseos allí. ¿Quién puede expulsar demonios? ¿Quién? A mí hay una cosa en el Evangelio de Marcos que me dejó, cuando yo leí la primera vez el Evangelio de Marcos, mira, no sé si en ese momento yo ya había entregado mi vida al Señor o no, pero me di cuenta en ese momento de eso y yo quedé sorprendido. ¿Quiénes son los primeros adoradores de Jesús en el Evangelio de Marcos? ¿Quiénes? Que os lo digo, es fuerte. Los demonios. Los primeros. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 4. Cuando esta gente todavía se está preguntando ¿quién es este hombre? Se acerca a una persona endemoniada y le dije: apártate de mí, hijo del Dios Altísimo. O sea, hasta los demonios le reconocen como el hijo del Dios Altísimo, pero esta gente que está cegada no es capaz de reconocerlo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Pues esta gente, como digo, es lo que pedía, señal del cielo. Y Jesús suspira, rechaza dar una señal del cielo. Y ahora bien, para entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No hace falta que lo busquéis. Pero después del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hacen una petición similar a Jesús. Y en Juan capítulo 6, versículo 30, se dice: ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les respondió: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo aquí es: vosotros creéis que Dios vindicó a Moisés porque les dio maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para daros vida. De una manera más clara todavía, Jesús le estaba diciendo: me estáis pidiendo una señal, pero no os dais cuenta que yo soy la mayor señal. Que yo soy la señal. Si no creéis después de todo lo que habéis visto en mí, no vais a creer de ninguna de las maneras, porque no es un problema de falta de evidencias, es un problema de voluntad. No vais a creer porque no existe una señal más convincente que la vida de Jesús de Nazaret. Esa es la señal, el yo soy encarnado. Y ellos no lo querían ver, no querían verlo, porque estaban ciegos voluntariamente. Y hermanos, pensar esto por un momento: el Dios del cielo se hizo hombre. ¿Podéis imaginarlo? El Dios del cielo se hizo hombre.
vivió una vida perfecta, realizó milagros extraordinarios, como multiplicación de panes, multiplicación de peces, predicó la palabra como nunca nadie lo había hecho jamás, ni lo hará jamás, y aún así le pedirían evidencia de que si era un enviado de Dios. Aún así. ¿Sabéis por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas. Ellos necesitaban arrepentimiento. Voltaire, filósofo, dijo: si llegara a suceder un milagro en un mercado abierto ante 1000 testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué os parece? ¿Cuál es el peor ciego? Hay un refrán, ¿no? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa es la acusación de Pablo, del apóstol Pablo, a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Que Dios se ha revelado a través de la creación de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener la verdad inconfundible con la injusticia. El hombre retiene con injusticia la verdad. Sabe que Dios existe, sabe que Dios creó los cielos, sabe que Dios creó la tierra, lo sabe. En el fondo de su corazón lo sabe, pero pretende vivir como si no supiese. El ser humano en ese aspecto se hace el tonto, como decimos aquí en España, ¿no? Y esta petición absurda de los fariseos evidenciaba una dureza de corazón tan grande, un corazón duro como la piedra, una obstinación tan firme contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. No valía la pena. Su corazón estaba totalmente endurecido. Y Marcos dice que el Señor los dejó, que se fue al otro lado del río, del mar, del lago, mejor dicho. Y hermanos, esto no fue un simple traslado de lugar, de Jesús está aquí y se va allí, no. Esto fue un abandono, de ahí os quedáis con vuestras historias. No creeréis creer, ahí os quedáis, me voy a la gente que verdaderamente me busca y quiere y busca arrepentimiento. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, pero amigo, si estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy seria y también muy solemne. Hay un momento en el que el incrédulo cruza una línea de no retorno. Ese momento existe. Una línea donde termina toda oportunidad de arrepentimiento. Y ese día, estas personas cerraron para siempre las puertas de la salvación para ellos. Y es probable que nunca volvieran a ver a Jesús, ¿eh? Y eso es trágico. Pero el texto no termina ahí. Marcos también nos narra otro incidente que revela otro tipo de ceguera espiritual. Ya hemos visto la ceguera de los discípulos que no veían que el mismo Dios encarnado que multiplicó los panes y los peces no puede volver, o sea, podría volver a hacerlo. Hemos visto la ceguera voluntaria de los fariseos que no querían ver las señales que Jesús estaba haciendo a lo largo de estos 8 capítulos de Marcos. Y ahora vamos a ver otro tipo de ceguera. Una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos. Los fariseos estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos. Pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema de visión. Un serio problema de entendimiento de las cosas. Eran un poco miopes de entendimiento. El Señor y los discípulos se embarcan hacia el otro lado del mar de Galilea. Pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de llevar panes para todo el grupo. Acordaos, ¿cuántas canastas habían sobrado? 7 canastas, no, muy grandes. Pero los discípulos se olvidaron de llevar panes para todo el grupo. De hecho, Marcos menciona que solo había un pan en la barca para 13 hombres. Un pan para 13 hombres, a mí, yo creo que hambre pasas. Yo creo que los cálculos no están bien hechos. O que el pan fuese muy grande, no lo sé, pero... no cabía en el barco el pan. Podemos suponer que los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué podemos suponerlo? Porque se ve en el texto. Estaban preocupados, madre mía, que no tenemos pan, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tal vez pensaban que Jesús, su maestro, podía preguntarles por la comida y que ellos quedarían como irresponsables, ¿verdad? Y en ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Dice, y Él les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué hacían los discípulos? Versículo 16, discutir de que no tenían pan. Claro, ellos habían escuchado la palabra levadura y dijeron, ¡pan! ¿Dónde está el pan?
Porque su preocupación realmente, ¿cuál era? Que se le había olvidado el pan. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, también incluye la levadura de los saduceos. Entonces, si combinamos el pasaje en los dos evangelios donde sale, estaría diciendo que se guardaran de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos, que era la otra secta judía del entonces predominante, había más, y de la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía en aquel entonces, principales sobre todo. Los fariseos eran los legalistas, como ya hemos introducido un poco, aquellos que creían que podían salvarse a través de su obediencia, del cumplimiento perfecto, que es imposible, de la ley de Moisés, bueno, la ley de Moisés no, la ley de Dios dada a Moisés, etcétera, etcétera. Seguro que estamos bastante familiarizados con este grupo, ¿verdad? Se pensaban que podían ganar el favor de Dios mediante rituales, el cumplimiento de las normas, etc. Luego estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Pues no lo contrario, pero casi. Los saduceos eran los teólogos liberales de la época. Es decir, vamos a adaptar lo que dice la Torá en ese tiempo a lo que pensamos nosotros a día de hoy. Eran un poquito liberales, entre otras muchas cosas, ¿vale? Muy generalizados. Entre otras cosas, no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Ellos decían que el Antiguo Testamento, eso de que estaba inspirado totalmente, que eso era, bueno, bastante discutible. Y finalmente estaban los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Pues eran los secularistas de aquella era. Dioses no, ¿vale? Ahora, no nos olvidemos. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, los 12, lo habían dejado absolutamente todo para seguir a Jesús. Todo. Todo, su vida entera. Lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Y aún así, el Señor les advierte de que se cuiden de la influencia de estos grupos. Cuidaos de la levadura. ¿Sabéis lo que hace? Sí, lo sabéis. ¿Qué hace la levadura en un pan? Tú coges una pizca de levadura, que es prácticamente insignificante, lo echas en la masa y ¿qué hace? Crece, ¿no? Un poco de levadura en la masa afecta a todo. Cambia la masa. Un poquito afecta a todo el resultado, ¿verdad? Por esa razón, la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que, aunque pueda parecer pequeño, aunque pueda parecer poca cosa, algo prácticamente insignificante, puede traer una alteración significativa en todo lo que toca. La levadura se convirtió en un símbolo de aquello que corrompe y de aquello que destruye. Y hermanos, permitiros deciros algo con todo mi corazón en esta mañana. Nadie, absolutamente nadie, incluido el que está aquí predicando, es inmune al legalismo. Nadie. De hecho, si queréis ver a un legalista, creo que lo más fácil para todos es mirarnos a un espejo. Todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del Evangelio y sin embargo la tendencia del corazón es intentar ganarnos el favor de Dios. ¿Cómo? Pues a través de nuestras acciones, sobre todo. Cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los fariseos porque es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero también cuidado de la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los saduceos, cuidado con la levadura de los herodianos, cuidado con la mundanalidad. Sabéis que muchas personas en su intento de evitar el legalismo se arrojan en brazos de la mundanalidad, del todo vale. Ninguna de las dos cosas es buena. Ambas son terribles para el alma, las dos. Son levadura que corrompe. Y si no estamos alertas, si no estamos en guardia, fácilmente vamos a ser arrastrados por cualquiera de esos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios capítulo 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, que me he ido, porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Jesús les dice que se guarden de las corrientes de esta gente y ellos dicen que no tenemos pan. Ellos estaban preocupados en el pan. Y os pido que no perdamos el hilo de la historia para comprender lo que está sucediendo aquí. Por eso quise predicar sobre estos 26 versículos juntos porque están conectados. El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no lo olvidéis. Pero cuando los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían un pan en la barca, comenzaron otra vez a preocuparse y no habían aprendido nada. No habían aprendido absolutamente nada. ¿Cuál fue su problema en el versículo, a partir del versículo 1 de Marcos 8? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Hombre, pues no lo sé. Acabas de ver a Jesús multiplicando panes y peces.
Ahora llegan a la barca, no tenemos pan. Hombre, pues no lo sé, acabas de ver a Jesús 2 veces multiplicando panes y peces. No habían aprendido absolutamente nada. Nada, estaban ciegos, pero ciegos. Totalmente ciegos. Y el Señor, como digo, acaba de repetir el milagro, pero cuando los discípulos se dan cuenta de que solo tienen un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis tan preocupados por algo que interpretáis todo lo que escucháis o todo lo que veis a la luz de esa preocupación? Aunque no tenga nada que ver con ella, ¿eh? Aunque no tenga nada que ver con ella. Pues creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que escucharon la palabra levadura, no escucharon nada más. Eso es increíble. Y hermanos, permitidme deciros algo esta mañana. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando venimos a la iglesia. Entran con nosotros y se sientan con nosotros muchas veces en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestro corazón. Marcos 4:19 lo dice. Dice, las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? Pues creo que la respuesta se encuentra otra vez en el pasaje paralelo de Mateo. El Señor en este pasaje introduce la siguiente pregunta en esta historia sobre la falta de pan en la barca. Fijaos que, bueno, más que una pregunta, es una exclamación. Dice, hombres de poca fe. Esto no lo incluye Marcos, sino Mateo. Hombres de poca fe. ¿Por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor está hablando de algo tan serio, pero ellos no pueden entenderlo a causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación era la que le estaba cegando, la que estaba entorpeciendo su entendimiento. Y el versículo 17 del capítulo 8, donde estamos, dice, dándose cuenta Jesús le dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede parecer cierto grado de endurecimiento, cierto grado. Puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual, cierto grado que no nos permite entender ni asimilar de forma correcta la palabra de Dios. Y sigue Jesús, versículo 18, dice, teniendo ojos, no veis, estáis ciegos. Teniendo oídos, no oís. Ellos tenían ojos, pues sí. Tenían oídos, pues también. Cristo le había abierto los ojos en la conversación, pero no estaban viendo. No veían lo que tenían que ver. Y ahora una pregunta. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? ¿Alguien sabría decirme o a alguien le suena? ¿Qué cita bíblica está usando Jesús ahí? Teniendo ojos no visteis, teniendo oídos no oís. Pues esa cita bíblica es Isaías 6, del 9 al 10. Una cita que Jesús ya había usado, ¿dónde? Pues en el mismo Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. ¿Y a quién se la dice? Pues mira, se lo dice a los fariseos de su época. A aquellos que les dijo, hasta luego, a ellos quedáis, me voy al otro lado del mar. A esa gente se lo dijo. Le dijo, porque vosotros, dijo Isaías, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor, en lugar de aplicárselo a esos fariseos que estaban ciegos voluntariamente, que no querían ver porque eran unos férrimos de cabeza y amaban más su sistema de moralidad que al Dios encarnado, ahora en vez de aplicárselo a ellos, se lo está aplicando a sus fieles seguidores. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos realmente es, estáis reaccionando como reaccionan los incrédulos. Estáis reaccionando igual. Versículo 19. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos respondieron, 12. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos respondieron, 7. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y aún no veis? ¿Aún no entendéis? Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Por lo menos yo.
nos resulta tan difícil conectar los puntos. ¿Sabéis esos cuadernos? Yo cuando era niño estaba, no sé ahora, para aprender a dibujar o hacer las letras, ¿no? Que eran puntitos. Pues nos cuesta demasiado seguir los puntitos, conectar los puntitos, ¿verdad? Nos resulta difícil. Olvidamos fácilmente, olvidamos muy fácilmente. Y estoy seguro, pero seguro, de que todos vosotros aquí, si sois creyentes ya de años, si lleváis años en el Evangelio, podéis recordar momentos de vuestra vida en los que atravesasteis situaciones tal vez complicadas, difíciles, y en los que Dios de muchísimas maneras seguro que manifestó su fidelidad para con vosotros. Estoy seguro de eso. Pero luego surge otro problema, y a veces olvidamos por completo lo que Él hizo en nosotros en aquella ocasión. Hermanos, somos lentos para aprender. Lo bueno es que Jesús es paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. En Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no se les había dicho que se guardaran de la levadura del pan. Entonces, que mira que estaban ciegos, porque le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. En algún momento le dijo, guardaos de la levadura del pan. Pero bueno, estaban ciegos con sus preocupaciones, ¿no? Entonces, cuando Jesús le explicó todo eso, entonces entendieron que no les estaba diciendo que se guardara de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los saduceos. Pues mira, finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal. No como la de los fariseos, que esa era fija, esa no tenía cura. Por eso hay un pequeño detalle en el versículo 17 y en el versículo 21. Es un adverbio. Un adverbio que no debemos pasar por alto. Y es, aún no comprendéis, todavía no entendéis. Y ese todavía da esperanza. ¿Todavía no entendéis? Porque el Señor no se cansa. Y hermanos, aquellos que tienen luz de la palabra de Dios deben anhelar con todo el corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Recordar esa oración de Pablo en Efesios 1:18, después de que Pablo diga aquello de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición, pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Ora por los efesios y pide que el entendimiento de ellos sea abierto. ¿Para qué? Para que ellos sean iluminados, para que puedan tener una mejor comprensión de todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Debemos orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y para que podamos comprender todas las bendiciones que derrama sobre nosotros y las que ya ha derramado. Debemos leer las Escrituras, porque esto de aquí, esto es un tesoro. Esto es un tesoro. No te quedes donde estás, no te quedes allí, porque necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo, por ejemplo, ora por los colosenses en Colosenses 1, 9, 10. ¿Y para qué ora? Para que crezcáis en el conocimiento y en el entendimiento de su voluntad. Esa es la oración de Pablo. No te quedes donde estás. Sobre todo porque no estás solo en ese camino. El Espíritu Santo está contigo. Y esto nos lleva a la última escena de este pasaje, la que tocaba, que he titulado La niebla, el milagro y la revelación. Marcos 8, 22. Y se dice así. Al llegar a Betsaida, le traen a un ciego y le llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, fijaos qué escena tan tierna, ¿verdad? Jesús cogiendo de la mano a este ciego y llevándolo lejos de la multitud. Dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aun en la aldea entres. Mira, yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Los evangelios, como he dicho, son biografías teológicas.
no están narrando cronológicamente la vida de Jesús, sino que están tomando lo que quieren tomar, inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo, para darnos una enseñanza. Y es importante entender esto, porque la narración de este milagro es exclusiva del Evangelio de Marcos. No aparece en ningún otro evangelio, solamente aparece en el Evangelio de Marcos. Así que Marcos lo menciona aquí por una razón. Lo menciona en este punto por una razón concreta. De hecho, este, como he dicho antes, es el único milagro registrado en los 4 evangelios que es hecho por Jesús en 2 etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús, por ejemplo, le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de la tumba. Y Lázaro salió, y no salió medio vivo, salió vivo entero, ¿verdad? No sé, otro. El Señor calmó la tempestad de una sola vez. No empezó, venga, pues ahora llueve mucho, pero bien. No, de una sola vez. Cada milagro fue así, excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en 2 etapas? Pero antes de responder a esa pregunta, la dejo ahí. Vamos a ver brevemente el milagro. Una persona se acerca a Jesús trayendo a un ciego. Hasta ahí vamos bien. Y le ruega que lo sane. El Señor, como hemos leído, lo toma de la mano. Recordemos que es ciego. Lo toma de la mano, porque no ve, y lo saca fuera de la aldea. Probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Imaginaos la escena. Jesús escupiéndole en los ojos a un ciego. Pues para no hacer un espectáculo, lo saca de la aldea, donde no había nadie, seguramente. Y Jesús, vemos que quería tratar con este hombre de una manera personal, íntima, segura. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor pues hace algo que puede resultarnos extraño, aunque ya lo hemos visto antes en el Evangelio de Marcos. ¿Qué hizo el Señor? Escupió en los ojos del ciego. De hecho, como he dicho, esto ya lo hemos visto en Marcos 7, cuando sana a un tartamudo. Probablemente recordéis, este hombre estaba ciego y el Señor quería que él percibiera de una forma tangible que algo iba a pasar con sus ojos. No veía. Y el Señor quería que este hombre percibiese que estaba pasando algo. Así que el Señor escupió en sus ojos y lo tocó con su mano. Y tal vez así el ciego pudo depositar su fe en él y decir, oye, que aquí está pasando algo. Que estoy notando algo, que aquí algo va a pasar, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y él dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. En otras palabras, había comenzado a ver. Algo veía, pero mal. Su visión era borrosa, no veía con claridad. La sanidad, por así decirlo, era incompleta. Y es que Jesús no tenía poder para hacer la sanidad completa de una, por supuesto. Por supuestísimo que sí. Tiene poder para perdonar nuestros pecados, no va a tener poder para... Tiene poder para hacer vida de la nada, por supuesto que tiene poder para hacer la sanidad, vamos, sin tocarlo, por supuestísimo que sí, pero quiso hacerlo así. Y esta persona, de momento, tenía una visión borrosa. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más, y me encanta, porque dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. La palabra en original, que se traduce como claridad en castellano, es una palabra compuesta en el original, en griego, y significa ver de lejos con toda nitidez. Eso sería la traducción directa. Veía de lejos con toda nitidez. La saliva de Jesús fue como un láser, por así decirlo, ¿no? No te operan con láser, fue como un láser que sanó a este individuo. Pues ahora bien, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en 2 etapas? Pues Cristo quería hacerle ver a los discípulos de una manera gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recordad la pregunta del versículo 17. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Después de todo lo que habéis visto, ¿no comprendéis ni entendéis? Versículo 18. ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? La visión de los apóstoles era como la de ese hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, cuando decidieron seguirle, pero todavía era borrosa. Veían las realidades espirituales como árboles que caminaban. No lo veían con nitidez. No entendían todavía lo que tenían delante. Aún estaban luchando con esa pregunta de ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es? Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro
Es una especie de ilustración que Jesús les da, una ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Porque la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos iba a hacer que lo viesen todo con claridad. Y aquí hay mucho que aprender y sobre todo mucho que creer. Y eso es importante, hay mucho que aprender y mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada, de absolutamente nada, hasta que no lo aplicamos, por supuesto, a la práctica, ¿no? En el momento de las pruebas, de las dificultades de la vida. Los discípulos vieron al Señor Jesús multiplicar panes, multiplicar peces, pero cuando se enfrentaron de nuevo a la misma situación, dudaban. Decían, ¿pero qué vamos a hacer? Y cuando se volvieron a enfrentar a la misma situación, en la barca, dijeron, ¿pero qué vamos a hacer? No entendían. No entendían. Estoy seguro de que si alguien les hubiese dado un examen de teoría a los discípulos y le hubiesen dicho, ¿es Jesús capaz de alimentar a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces? Pues todos los apóstoles hubiesen sacado un 10 en el examen teórico. Pues por supuesto, lo hemos visto, un 10, vamos, seguro. Pero cuando se subieron en la barca y se dieron cuenta de que habían olvidado el pan, entraron en pánico. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Muchas veces conocemos las Escrituras, conocemos las promesas del Señor, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, nos entra el miedete. Nos entra. El creador de los cielos, el creador de la tierra, estaba en la barca. El que puede crear panes de la nada, estaba en la barca. Pero ellos estaban en pánico. Y honestamente, ¿no te ves retratado en este cuadro? Gracias al Señor por su paciencia y gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y sabéis cómo lo hace? ¿Sabéis cómo afina nuestra visión espiritual? Pues proveyendo conocimiento a través de la Escritura, de este libro, a través de la predicación, a través de otros hermanos, a través sobre todo de la cosa más grande que puede haber en la vida del cristiano, que es el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros, que no se nos olvide. Muchas veces decimos, sobre todo cuando llega Navidad, Emanuel, ¿qué es Emanuel? Pues mira, eso está genial, Dios con nosotros. Pero eso pasó, ya no es Dios con nosotros. ¿Sabéis lo que es ahora? Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nuestro corazón. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. Cuando conocemos la teoría, Dios nos va a colocar en situaciones de prueba, en las que vamos a tener que aplicar el conocimiento aprendido. Eso es como cuando uno estudia una carrera universitaria o alguna FP de estas, ¿no? Tienes tu parte de teoría, pero escucha, eso está genial. Ahora lo vas a aplicar al mundo real. A ver cuánto has aprendido. A ver cuánto verdaderamente has interiorizado. Pues algo parecido es lo que pasa con nuestro aprendizaje sobre Dios y sobre la vida cristiana. Las pruebas de la vida son el examen práctico. Y lo bueno es que algunos dirán tal vez que no es tan bueno, pero yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Y lo bueno es que el Señor no se cansa en su trabajo oftalmológico. No se cansa. Es muy buen oftalmólogo. Sigue afinando nuestra visión. Sigue afinándola. Sigue afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia, donde todo se verá con una claridad, donde podremos verlo todo con nitidez desde lejos. Así que mira, hermano, si puedes identificar en tu vida que te falta mucho por entender, anímate. Anímate. Porque eso significa que tienes visión. Eso significa que la gracia de Dios te ha alcanzado. Eso significa que la gracia de Dios te ha visitado y significa que la has aceptado. Y significa que ahora tienes algo de visión. Ahora, si tú eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si eres incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, tengo una mala noticia que darte. Una buena también, pero primero la mala. Y es que estás ciego. Estás totalmente ciego. Estás tan sumamente ciego que ni siquiera te das cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego
que ni siquiera ves, que no puedes ver. ¿Crees que ves? Pero no ves. Igual que estos fariseos creían que lo veían todo y lo sabían todo, pero no veía, como decimos aquí, 3 en un burro. Estaban totalmente ciegos. Y esa es la mala noticia. Estás ciego. Lo bueno es que Dios te trajo hoy aquí para que escuches ese diagnóstico. El diagnóstico es que estás ciego. Dios te trajo aquí para que sepas cuál es el estado de tu alma. Dios te trajo aquí esta mañana porque Dios te trajo. Dios te trajo. No sé si te invitó a alguien, si viniste porque te apetecía, porque sueles venir aquí cada domingo, pero sea como fuese, te trajo la divina y perfecta providencia de Dios. Esa es la que te trajo aquí esta mañana. Dios te trajo para que veas la necesidad que tienes de visión. Para que veas la necesidad que tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas un Salvador. Mejor dicho, necesitas al Salvador. Dice el Señor en Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué andar a tientas? ¿Por qué andar a oscuras? Cuando la luz de este mundo te está ofreciendo en esta mañana abrirte los ojos del entendimiento. ¿Por qué seguir a tientas y a oscuras? La luz del mundo en este mismo instante te está ofreciendo gratuitamente, por gracia, por medio de la fe, abrirte los ojos. ¿Por qué andar a tientas y a oscuras? Por eso este milagro, el de la sanación del ciego, es un milagro esperanzador. Porque nos muestra el poder de Cristo para restaurar la visión que el hombre ha perdido a causa del pecado. Mi amigo, Cristo puede darte visión aquí y ahora, si confías enteramente en Él y si miras hacia Él como tu única esperanza de salvación. Como decíamos hace unos minutos, ¿cuál era el problema de los que se creían que lo sabían todo y eran súper religiosos? Que no creían que necesitaban arrepentimiento. Y eso era lo que les cegaba. ¿Quieres que Dios te dé visión? ¿Quieres que Dios te abra los ojos? Arrepiéntete. Eso es lo que necesitas. La cura de tu diagnóstico es arrepentimiento. ¿Sabes? Cuando compras un medicamento que te lo receta el médico, que te hace ahí una receta que entiende él, y el farmacéutico, los dos. Paracetamol, 500 gramos. Arrepentimiento, 1 gramo. 3 cada 8 horas y estamos bien. Ese es el remedio. Arrepentimiento. A partir de ese momento, Él va a continuar restaurando tu visión para que sigas creciendo en tu conocimiento de Dios, para que sigas creciendo en tu entendimiento del Evangelio, para que sigas creciendo en tu comprensión de lo glorioso, maravilloso, hermoso, dulce, deleitoso que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No desprecies la oportunidad que el Señor te está brindando hoy. No olvides que hay una línea de no retorno. No abuses de la paciencia divina. Acógete hoy a la misericordia, mientras las puertas de la salvación aún están abiertas para ti. ¿Sabéis? Como he dicho, Marcos no puso este texto de la sanación del ciego ahí por casualidad. Como he dicho, quería mostrarle algo a los discípulos, ¿verdad? Amén. Fijaos si surgió efecto. Un poco de spoiler, ¿vale? Permitírmelo, que termino ya. Un poquito de spoiler solo y me callo porque será la siguiente, entiendo. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Pues esos ciegos dicen que tal vez sea Juan el Bautista, o que tal vez sea Elías, y otro, pues que tal vez sea uno de los profetas. Esos ciegos, bueno, por lo menos los reconocían como algo que provenía del cielo. A lo mejor estaban viendo árboles, como si fuese personas andando, ¿no? Pero de repente, después de la lección que Jesús le ha dado con este ciego, dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y aquí viene el clímax del Evangelio de Marcos. Aquí es donde todo cambia en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es como... Los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos son como un río. ¿Sabéis estos ríos cuando nacen en montaña que van súper rápido y súper caudalosos? Pues el Evangelio de Marcos al principio es así. Es como un río que no se detiene, como va rápido, porque te quiere llevar a algo. Y es aquí a donde te quiere llevar.
Es aquí. A partir de aquí el Evangelio de Marcos va a ser como un remanso de agua tranquilo. Pero es aquí donde te quiere llevar. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ahora sí que habéis aprendido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No sé si lo pone en Marcos o en alguno de los otros. Bueno, efectivamente, no lo pone en Marcos, sino que lo pone en uno de los otros evangelios paralelos. Dice, esto te lo ha revelado, ¿quién? Padre que está en los cielos. Esto no es cosa tuya, sino que te lo ha revelado Él. Él te ha dado la visión para que puedas ver con claridad lo que tienes delante. Él ha sido el que te lo ha revelado. Y al igual que le reveló a los apóstoles quién era aquel que tenía delante, el Hijo del Dios Altísimo, hoy también te lo quiere revelar a ti. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Quién es? Porque te voy a decir una cosa, y con todo el cariño del mundo. Yo no sé quién es Jesús de Nazaret para ti, pero de verdad, con todo el cariño del mundo, me importa bien poco quién sea Jesús de Nazaret para ti. De verdad. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús de Nazaret, quién es Él, no va en función de lo que tú creas de Él. Él es el Señor. ¿Te guste o no? Es el Señor. Y si crees que Jesús de Nazaret no es el Señor, pues tengo que decirte una cosa, que un día, más pronto que tarde, toda lengua, incluida la tuya y la mía, confesará que este Jesús de Nazaret es el Señor. Y toda rodilla se postrará y lo reconocerá como Señor. Porque el Señor es el Señor y no depende de ti, depende de Él. Él no dejó el trono para ser el Señor. Él ya era el Señor antes de dejar el trono y venir a este mundo. Él era el Señor. Ahora bien, Él es el Señor de todos. Aunque no lo quieras reconocer, es el Señor. Pero no es el Salvador de todos. Quiere serlo. Quiere serlo. Pero es tan grande, que es tan humilde, que se deja rechazar. En Lucas, creo que es capítulo 15 al principio, se nos cuenta una serie de parábolas. La primera de ellas es la de la oveja perdida, y ya termino con esto. La parábola de la oveja perdida se nos dice una cosa muy concreta. Os lanzo la pregunta y ya os digo qué es. ¿Creéis que en el cielo puede haber más gozo del que ya hay? Pregunta rara. En el cielo digamos que hay gozo. ¿Puede haber más? Pues mira, en Lucas capítulo 15 se nos dice que sí. ¿Sabéis cuándo? Porque en el cielo hay más gozo, y en Lucas cielo es sinónimo de Dios. Es decir, cuando Lucas se refiere al cielo, está refiriendo a la presencia de Dios. O sea, lo que está diciendo realmente es, en Dios hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabéis cuál es el último nombre que se nos menciona de Dios en la Biblia? ¿Creéis que es Jehová Nisi? ¿Jehová Sebaot? No. Yahshua. El Señor es el que salva. Ese es su nombre. Yahshua. Yeshua. En griego, Jesús. Ese es su nombre. Ese al que los apóstoles, concretamente Pedro, lo reconocieron después de que se le abrieran los ojos como el Hijo del Dios Altísimo. Y ese es el que hoy, al igual que sanó al ciego en este relato, quiere sanarte a ti. Quiere, igual que sanó a los discípulos de esa ceguera espiritual que tenía, quiere sanarte a ti. Si todavía no has conocido a este Señor, a este Jesús de Nazaret, si todavía no has descubierto su verdadera identidad, o incluso si estás luchando con esa pregunta de ¿pero quién es este hombre? Pues quiero que sepas que aquí tienes la respuesta. Ese hombre es el Hijo de Dios Altísimo, que vino a este mundo por un propósito concreto. Vino a este mundo porque en Él hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vino a este mundo por un problema que tenemos en nuestro corazón que se llama pecado, que es la consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Y esa consecuencia tiene un precio, que es la muerte. Y Él, por amor a nosotros, decidió pagar ese precio. Y ahora te está diciendo, ¿aceptas el pago del precio de tu pecado, sí o no? Pues que el Señor nos ayude a ver con claridad
la verdad del Evangelio. Y si aún no has respondido a esta pregunta de Jesús de Nazaret, de ¿aceptas que yo he pagado por ti? Pues tal vez hoy sea el día para que puedas dar ese paso. Pues que el Señor os bendiga y vamos a orar. Pues gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos das en la Escritura, Señor. Gracias por el ejemplo que hemos podido encontrar hoy en el Evangelio de Marcos, Señor. Gracias, Señor, porque tú en algún momento nos has abierto los ojos, Señor, aunque sabemos que aún sigues trabajando en nosotros para que podamos ver con claridad, Señor. Y sobre todo te pedimos, Señor, que si hay alguna persona aquí hoy, Señor, que está ciega, Señor, que no ve la verdad del Evangelio, Señor, que tú le puedas tocar y puedas abrir sus ojos, Señor. Y pueda haber un arrepentimiento real, Señor. Y pueda haber un corazón renovado, Señor. Que ese corazón de piedra sea quitado, Señor. Y pueda haber un corazón nuevo, Señor. Un corazón vivo, un corazón que te busque, que te anhele, Señor. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a nuestro día a día, a cada uno de los creyentes, Señor, a acordarnos, Señor, de toda la teoría que sabemos, Señor. Que no vivamos cegados, Señor, en no saber aplicar las cosas, Señor, que aprendemos en la Escritura, Señor. Como le pasaba a los discípulos, que habían visto muchas proezas, Señor, pero a la hora de la verdad parece ser que les costaba aplicarlo, Señor. Eso también nos pasa a nosotros y te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, para que podamos confiar en ti, confiar en tus promesas y depender, Señor, solamente de ti. Te pedimos, Señor, que siga bendiciéndonos y que cada día podamos seguir creciendo más en ti, Señor. Y te pido también, Señor, que bendigas a esta iglesia de Vistalegre, Señor, a cada uno de sus miembros. Te pedimos también, te pido concretamente por Freddy y por Janet, Señor, que tú los ayudes en su labor de pastoreo de esta iglesia, Señor. Y que esta iglesia pueda ser de bendición y de testimonio a este barrio, Señor. Y si está en tu voluntad, Señor, que muchas almas puedan venir aquí a escuchar de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.